abramos Access, la barra de menús. La figura 1.3 representa la barra de menús, que incluye todos los menús que se pueden ejecutar en Access. Esta barra tiene un comportamiento inteligente, es decir, nos muestra solo los comandos más importantes y los que el usuario va utilizando. Este compartimiento pretende facilitar el uso de los menús despegables, ya que solo aparecen los comandos de uso general más frecuentes y los comandos que van utilizando cada usuario. En lugar de una larga lista con muchos comandos que no utilizamos casi nunca. Ok. Sí, aquí nada más, nada más tenemos 5 opciones. Sí, tenemos la opción de archivo, tenemos la opción de iniciar, de inicio, la de crear, la de datos externos y la de herramientas de base de datos. Nada más son 5. Comúnmente nada más vamos a estar utilizando las primeras 2, que son las más utilizadas. Y comúnmente aquí no hay muchas opciones, no hay muchos iconos. Aquí casi nada más vamos a estar creando las- las- lo- todos los elementos que vayamos a crear, ¿sí? Y en este sentido, nada más vamos a crear los elementos y la barra, la barra que está de este lado, el panel de navegación es la que vamos a estar manejando también en, en lo que es Access, porque ahí van a estar todos los elementos que vayamos a crear nosotros. A ver, Pamela, si me ayuda, por favor. Base de datos. Antes de comenzar con la explicación de los elementos básicos, se hace necesaria la explicación de ciertos instrumentos de Access. Una base de datos es un conjunto de datos que está organizados para un uso determinado y el conjunto de los programas que se permiten gestionar estos datos es lo que se denomina sistema gestor de bases de datos. Las bases de datos de Access tienen la extensión .accdb para que el ordenador las reconozca como tal, aunque Access aún puede abrir archivos .mdb en caso de tener guardadas bases de datos de otras versiones de Access. Gracias. Entonces, lo principal, ahora sí, lo más importante, lo que es el Access, son las bases de datos. Las bases de datos, como nos marca aquí, es un conjunto de datos que están organizados para un uso determinado y este conjunto de programas lo permite gestionar. ¿Sí? Esto quiere decir que las bases de datos, un ejemplo puede ser lo que hicimos ayer, ¿sí? Hicimos una boleta de calificaciones con el nombre de ustedes y todas las materias. Eso es una base de datos. Es información de cada uno de ustedes y con las calificaciones que ficticiamente hicimos y que son capturadas. Eso es una base de datos. ¿Por qué? Es información que tiene bueno, dice que una empresa, pero en este caso, digamos, es la universidad, que también podemos decir que es una empresa, tiene sus bases de datos, ellos, cada grupo, ¿verdad? Cada grupo, una base de datos es de ustedes que tienen trabajo social del primer cuatrimestre, es una base de datos que ellos utilizan, este, digamos, en otro trabajo social tiene cuatrimestre, digamos, el cuarto, creo que ahorita es el cuarto cuatrimestre, que está manejando el trabajo social, esa es otra base de datos, entonces van a ser diferentes. Ellos tienen, digamos, base de datos de la licenciatura de Derecho, es una base de datos y ahí contiene, ¿verdad? De esa base de datos contiene todos los cuatrimestres, ¿verdad? Trabajo social también tiene toda la lista de alumnos y está ordenada de forma de cuatrimestre. Y la información que tiene, esa es una base de datos, es una información que está relacionada entre sí y que tiene un objetivo principal, es organizar la información que se tiene dentro de la universidad, ¿sí? Entonces, tienen una base de datos de derecho, una base de datos de trabajo social, una base de datos de nutrición. Entonces, cada una de las carreras podríamos enfocarlas en cuestión de Access como una base de datos, que es la información de los alumnos que están cursando ahí. Y
ahora sí que también en cada una de ahí están las materias de computación, de teoría del trabajo social. Entonces en cada una de esas va a ser una tabla que se van a estar utilizando, pero eso ya conforme vayamos avanzando, vamos a hacer los ejemplos para ver lo que es la base de datos. La base de datos va a contener toda la información que nosotros hagamos. La base de datos la va a contener todo lo que son las tablas, las consultas, formularios y todo lo que nosotros realicemos. La vamos a guardar en un archivo que se llama, ahora sí que va a tener el nombre y la extensión que nos estaba marcando, que va a tener .accdb, ¿sí? Entonces ahí vamos a guardar todo lo que hagamos, lo vamos a guardar en una base de datos. A ver, Paola, por favor, me ayuda con la siguiente diapositiva. Sí, ¿sí me escucha? Sí. Dice, crear, abrir y cerrar una base de datos. Para crear una nueva base de datos tenemos varias posibilidades para realizarlo por medio del menú Archivo, opción nuevo, o bien hacer clic sobre el icono nuevo de la barra de herramientas de acceso rápido. Automáticamente nos aparece el panel de tareas donde podremos seleccionar base de datos en blanco. Ok, gracias. Ok, entonces aquí nos está marcando cómo podemos crear una base de datos. Nos dice que debemos darle en el menú archivo y seleccionar la opción nueva. ¿Sí? Y aquí nos aparece en la pantallita, nos aparece un ejemplo, ahora sí una visualización de cómo está aquí. Entonces aquí archivo está, le damos clic en archivo, aquí está en este lado, y luego vamos a darle clic donde dice nuevo. Y aquí hay varias opciones que nosotros tenemos, igual que en Word y en Excel tenemos plantillas que nosotros podemos utilizar, plantillas de ejemplos, pero nosotros no, en este caso no vamos a utilizar ninguna plantilla, todo lo vamos a hacer desde cero. ¿Sí? Entonces vamos a darle clic a archivo, nuevo, vamos a seleccionar base de datos en blanco, que está aquí ya seleccionada, y de este lado donde dice nombre del archivo, aquí le vamos a dar un clic y vamos a poner el nombre del archivo que nosotros le vamos a poner, que le vamos el nombre del archivo nosotros que le vamos a poner, y después le vamos a dar clic en crear. ¿Sí? Digamos, si vamos a hacer una lista de asistencia, ponemos el nombre de la lista de asistencia, calificaciones, si es una base de datos de empleados, o entonces dependiendo de la información que nosotros vayamos, con la que nosotros vayamos a trabajar, es el nombre que le vamos a dar a nuestra base de datos. Entonces aquí nos dice, seleccionamos de las plantillas base de datos en blanco y pulsamos el comando crear. Situado en la parte inferior izquierda, también podemos ver dónde se ubicará y el nombre de la base de datos que estamos creando. Si queremos cambiar la ubicación de la base de datos, pues haremos en el icono de la carpeta, donde dentro de esta ventana tenemos diferentes opciones como guardar, en donde seleccionáramos la carpeta donde vamos a guardar la base de datos, nombre del archivo, donde vamos a poner el nombre de nuestra base de datos. Una vez hecha nuestra selección, hacer clic en el botón crear, automáticamente se creará nuestra base de datos, a la cual seleccionará la extensión .accdb y aparecerá la siguiente ventana. ¿Sí? Entonces ya aquí en la parte que ya nos dice base de datos, le damos aquí, le ponemos el nombre en esta parte, donde dice nombre del archivo, le ponemos el nombre. Si no queremos que ustedes en documentos, podemos darle clic donde está esta carpetita que está aquí, le podemos dar un clic y ahí podemos seleccionar otra ruta. Digamos, si yo lo voy a guardar en la memoria, pues le doy clic en la carpetita y selecciono la memoria que yo haya insertado en la computadora. ¿Sí? Y cuando ya haya seleccionado la ruta que yo haya seleccionado, le voy a dar clic donde dice crear. ¿Sí? Entonces ahí nos dice. Entonces a la hora de darle clic ahí, aquí seleccionamos nosotros dónde vamos a guardar la ruta, donde la vamos a guardar, y seleccionamos el nombre, ya teniendo el nombre, y le vamos a dar clic en aceptar para seleccionar. Queremos poner una otra ruta, digamos aquí podemos poner la memoria de una memoria USB y la guardamos en la memoria. ¿Sí? Y ya cuando tengamos todo le damos a aceptar y ya se va a crear la base de datos
en donde yo, ahora sí, en la ruta donde yo haya seleccionado. ¿Ok? Entonces nos dice aquí que en el caso de abrir una base de datos, bueno, dado caso ya la creamos nuestra base de datos, ¿verdad? Ahora, ¿cómo podemos abrir una base de datos? Entonces, en caso de abrir una base de datos, la podemos hacer desde el menú archivo, la opción abrir, o desde el icono abrir de la barra de herramienta de acceso rápido. Al pulsar cualquiera de estas opciones, nos aparece la siguiente ventana, ¿sí? A la hora de abrir, nosotros le damos clic en archivo, abrir, y ya seleccionamos nuestra memoria donde tengamos el archivo, y ahí nos debe aparecer. Aquí en este caso, en este ejemplo, está el archivo se guardó en este ejemplo, es proceso de venta 1.accdb, ¿sí? Seleccionamos nuestro archivo y le vamos a dar clic donde dice abrir, ¿sí? Igual como los otros programas que hemos visto. Ok, entonces, Fernando, ¿sí está? Sí, profe. ¿Sí? ¿Está? A Sí. ver, ayúdenos con esta, por favor. Diapositiva. Una base de datos en Access almacena la información en tablas. Una tabla es un conjunto de columnas y filas donde se guardan los datos de una manera organizada. Una tabla en Access es similar hasta cierto punto a una hoja de Excel. Ok, sí. Entonces, una base de datos de Access almacena la información en tablas, ¿sí? Las tablas, una tabla es donde es un conjunto de columnas y filas donde se guarda toda la información que nosotros capturemos, ¿sí? Entonces nos dice que aquí que una tabla en Access es similar hasta cierto punto a una hoja en Excel, ¿sí? Eh, es aquí donde vamos a guardar la información, las tablas. Entonces la base de datos va a contener todas las tablas que nosotros hagamos. A ver si nos alcanza el tiempo para hacer el día de hoy una. Entonces, todas las tablas es la información de nosotros vamos a decirle a Access qué información es la que queremos capturar y en base a la tabla es la información que nosotros vamos a estar capturando y vamos a seleccionar o vamos a decirle qué tipo de datos vamos a estar utilizando. Okay. Entonces aquí nos marca cómo crear una tabla. ¿Sí? A ver, Montserrat, ¿nos ayuda por favor? Rachel, Montserrat, ¿está? Sí, profe. A ver. Dice, para crear una tabla en una nueva base de datos podemos realizarlo por medio del menú archivo, opción nuevo, donde al pulsar crear aparece la tabla de nuestra base de datos ya creada. Si ya tenemos la base de datos creada, la seleccionamos bien desde base de datos recientes o bien a través de abrir documentos. Una vez abierta la base de datos, iremos al menú crear, opción, tablas, tabla. Okay. Sí. Gracias. Entonces, aquí nosotros para crear una tabla, ¿sí? Nosotros le vamos a dar ahí donde dice crear, en la opción donde dice crear, aquí nos aparece y aquí está la opción de tabla, ¿sí? A la hora de nosotros darle un clic de tabla, ahí vamos a seguir los pasos, vamos a diseñar la información, que nos vamos a ocultar la información que nosotros necesitemos y vamos a poner los encabezados de nuestros títulos de la información que nosotros vamos a seleccionar o vamos a ocupar. Entonces aquí nos dice que en la parte inferior tenemos a la izquierda dos fichas, general y búsqueda. Ahí vamos a poner, cambiar las propiedades del campo, es decir, las características adicionales de la columna que estamos definiendo. En la ficha general se relacionan las características generales del campo y la ficha búsqueda en la que podemos definir una lista de valores válidos para el campo. Entonces aquí nos aparece una pantalla y de este lado tenemos las tablas que vamos a estar creando, el nombre de la tabla, y de este lado vamos a estar viendo cómo vamos a capturar la información que nosotros vamos a utilizar en esta tabla. Entonces aquí dice que vamos a estar rellenando la rejilla definiendo cada una de las columnas. ¿Sí? Entonces aquí tenemos el nombre del campo, el tipo de datos que va a tener cada campo. Aquí dice organización, el tipo de datos es texto, apellidos, igual,
del tipo de datos es texto, nombre, igual texto y así. Aquí en dirección dice memo, ciudad, texto, estado. Entonces todo esto es la información, el encabezado que va a tener nuestra información. Es la información que nosotros vamos a estar capturando. ¿Sí? Aquí entonces utilizamos el memo, el hipervínculo, memo y datos adjuntos. A ver, Katia, ¿nos ayuda con la siguiente diapositiva? Memo se utiliza para textos de más de 255 caracteres como comentarios o explicaciones. Tiene una longitud máxima de 65.536 caracteres. Access recomienda para almacenar texto con formato o documentos largos crear un campo objeto OLE en lugar de un campo memo. Número. Para datos numéricos utilizados en cálculos matemáticos, los tipos bit entero y entero largo permiten almacenar números sin decimales. Los tipos simple, doble y decimal permiten decimales. El tipo int se utiliza para claves alfanuméricas en bases de fecha y hora. Para la introducción de y hora desde el año 100 al año 1999. Moneda. Para valores de dinero y datos numéricos utilizados en cálculos matemáticos, en los cuales están implicados datos que contengan entre 4 decimales. Autonumérico. Número secuencial incrementado de 1 a 1 único o número aleatorio que Microsoft Access asigna cada vez que se agrega un nuevo registro a una tabla. Los campos autonuméricos no se pueden actualizar. Gracias. Sí, entonces aquí nos representan 5 tipos de datos que nosotros podemos utilizar. El memo, que nos dice que se utilizan 255 caracteres. Sí, ahí nosotros podemos almacenar texto, sobre todo, y para capturar mucha información. El número, pues para datos numéricos, y dice que nos permiten utilizar decimales, fecha y hora, la introducción de fechas y horas desde el año 100 hasta el 1999, el moneda para valores de dinero, y datos numéricos utilizando en cálculos matemáticos, moneda, como lo dice ahí, para capturar información de 2000, 3000, de lo que es utilizar cuestiones monetarias. El autonumérico es un número aleatorio que Microsoft se asigna cada vez que se agrega un nuevo registro a una tabla. Esto automáticamente, digamos, el autonumérico es poner un número de inicio, ¿sí? Digamos el 1, y si nosotros ponemos autonumérico a un cierto campo, automáticamente Access lo va a poner secuencialmente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A ver, Rosario, Ángel, ¿sí está? ¿Nos ayuda, por favor? Dice, sí, no, valores, sí, no, campos que contengan uno de entre los dos valores. Sí, no, verdad, falso o activado, desactivado. Objeto OLE. Objeto como por ejemplo una hoja de cálculo de Microsoft Excel, un documento de Microsoft Word, gráficos, imágenes, sonido u otros datos binarios. Datos adjuntos son fotos, imágenes, archivos binarios, archivos de Office. En el tipo de datos preferente para almacenar imágenes digitales y cualquier tipo de archivo binario. Hipervínculo, texto, combinación de texto y número almacenado como texto y utilizada como dirección de hipervínculo. Gracias.
En la primera nos marca si nosotros tenemos ahí un ejemplo, podría ser si es mayor o menor de edad, ahí podemos poner la opción de verdadero o falso. ¿Sí? Entonces, valores sí o no. Si se acepta, nada más son dos valores, sí o no, verdadero o falso, o ahí nosotros lo podemos configurar. El objeto LED pues, es manejar, digamos, archivos de Excel y documentos de Word, gráficos, imágenes para contarlos dentro de nuestra base de datos, nuestra tabla. Los datos adjuntos son fotos, imágenes, archivos en los que nosotros podemos también almacenar o incluirlos dentro de nuestra base de datos. El hipervínculo es un texto, combinación de texto de números almacenados como texto y utilizada como dirección de hipervínculo. Es aquí donde podemos poner una dirección de internet o una dirección de correo electrónico. Y hasta ahí está nuestra información. Entonces, el día de hoy vamos a hacer la práctica para realizar nuestra primera base de datos. Nuestra primera base de datos que vamos a realizar el día de hoy. ¿Sí? Entonces, para realizar nuestra base de datos voy a abrir Access. Entonces voy a ir inicio. ¿Sí? Voy a buscar los programas y voy a ir aquí a buscar Access, que está en la letra A. Y aquí le voy a dar un clic y le voy a abrir. Y ya se va a abrir nuestra nuestra página principal, donde nosotros podemos por ahí ver qué es lo que necesitamos hacer. ¿Sí? Entonces aquí nos aparecen las opciones y para crear nuestra primera base de datos, ¿sí? Le vamos a dar clic aquí en esta opción, ¿sí? Y en este caso nuestra base de datos le vamos a poner a nuestra base de datos. No le puse el nombre, a ver, aquí vamos a poner archivo nuevo, base de datos en blanco. Le voy a poner el nombre de biblioteca. ¿Sí? Biblioteca, le voy a poner examinar y le voy a poner aquí en la carpeta del cómputo 1, le voy a poner biblioteca y aceptar. ¿Sí? Y ahí está, ya le estoy diciendo que lo grabe en documentos en una subcarpeta que se llama cómputo 1 y ya le voy a dar clic en donde dice crear. ¿Sí? La creo y automáticamente en la parte de arriba, en la parte superior, nos va a aparecer cómo se va a llamar nuestra base de datos, que es biblioteca. ¿Sí? Aquí tenemos biblioteca y aquí automáticamente ya nos está creando. Automáticamente aquí ya nos crea la primera tabla, ¿sí? Esta tabla ya por aquí ya se crea automáticamente. Esto lo voy a eliminar para no lo puedo eliminar. Vamos a crear. Entonces aquí está la opción de tabla. Le voy a dar un clic donde dice tabla y ya se creó aquí nuestra tabla. Entonces aquí cuando nosotros tengamos nuestra tabla, seleccionamos nuestra tabla, nos vamos a ir donde dice la opción de dice ver y le vamos a dar clic donde dice vista de diseño. Ya cuando tengamos nuestra vista de diseño, vamos a ponerle el nombre de nuestra tabla. En este caso, nuestro ejemplo, lo vamos a poner, que estamos hablando de una biblioteca, vamos a ponerle el nombre de libros. ¿Sí? Estamos hablando de biblioteca y le vamos a poner el nombre de libros. Y le vamos a dar clic donde dice aceptar y nos va a aparecer automáticamente una ventana donde nosotros vamos a crear el tipo de información que nosotros vamos a poner, que nosotros vamos a estar utilizando dentro de nuestra base de datos, dentro de nuestra tabla, perdón. Y se ven aquí, todos estos objetos van a estar creados dentro de nuestra base de datos. Aquí se van a poner todos los objetos que nosotros tengamos. Este panel de exploración, aquí se van a encontrar aquí. Entonces aquí tenemos libros y aquí tenemos tabla 1. Entonces aquí nuestro primer nombre del campo que nosotros vamos a estar creando, le vamos a poner el nombre de código.
código, ¿sí? Y el código que el tipo de datos que voy a utilizar, aquí tengo todos los datos que nosotros habíamos visto ahí. Texto corto, texto largo, numérico, fecha, hora, moneda, tu numeración, sí o no, objeto lee. Pero nosotros vamos a poner en este, es texto corto, ¿sí? Texto corto y aquí nos aparecen las características de nuestro texto, ¿sí? Ahora, en el siguiente campo, le vamos a poner autor. Autor, que va a ser el autor del libro, ¿sí? Y también le vamos a poner texto corto, ¿sí? Ahora vamos a poner el título del libro. Título del libro va a ser igual texto. Le vamos a poner el año el año en que se editó ese libro, ¿sí? Y este va a ser numérico, va a ser número, ¿sí? Y por último, vamos a poner ubicación. La primera es mayúscula, la demás minúscula. Ubicación, lleva acento. Ok. Y esto sería, aquí estamos capturando el encabezado de nuestro, de nuestra tabla, de nuestra tabla. Entonces ya cuando hayamos acabado, capturado todo, nada más van a ser este, cinco campos que nosotros estamos utilizando. Entonces ya a la hora que ya terminemos, le vamos a dar clic, vamos a darle, este va a ser nuestro encabezado de nuestra tabla. Entonces para capturar información, yo ya tengo el encabezado, toda la información, todos los campos que yo voy a utilizar. Entonces le voy a dar clic donde dice ver, hoja de datos, ¿sí? Me pregunta que si quiero guardar lo que he hecho hasta ahora, le pongo que sí. Y ya aquí yo voy a poder capturar la información, ¿sí? En la vista de diseño vamos a estar capturando nuestro encabezado, ¿sí? Aquí, esto de arriba, nuestro encabezado, ¿sí? Todo lo de arriba. Entonces aquí yo voy a poner aquí vamos a poner la información, ¿sí? Entonces, aquí nosotros vamos a capturar la información de nuestros libros, ¿sí? La información de nuestros libros. Entonces, en este caso, le voy a poner un código, digamos, L001, y luego debo capturar la información del autor, ¿sí? Entonces, la información del autor del primer libro es Martos, Ana, ¿sí? Entonces, la primera es mayúscula, la primera letra es mayúscula, y así sucesivamente. El título del libro, igual, selecciono cuál es el manual avanzado de Microsoft Word, ¿sí? Entonces, ¿en qué año se creó ese libro? En el 2004, supongamos. ¿Y en dónde se creó? Aquí dice que en Getafe. Y así vamos a estar creando todos los libros, capturando toda la información, hasta que capturemos. Voy a subir un manual de ejercicios a la plataforma y ustedes van a complementar toda la información. Son 10 títulos y 10 títulos que van a poner. Yo aquí voy a ayudar, voy a poner el segundo. L02, ¿sí? Entonces voy a poner, el ejercicio tiene nombres muy raros. Primera mayúscula, dice Derfler,
coma, oral. ¿Sí? Descubre redes, LAN y WAN. Es así. El año, bueno, la editorial. Me faltó aquí capturar la editorial. A ver, aquí me brinqué y me faltó poner la editorial. Entonces voy a ir en ver, vista de diseño. Aquí me faltó capturar editorial, que va después de este. Entonces, aquí, bueno, la puedo poner al último o puedo mover aquí. Voy a insertar una fila y voy a poner aquí editorial. Editorial. Y la editorial es texto corto, igual. Lo voy a ver, vista de diseño. Ok, aquí editorial. La editorial es Anaya. Multimedia. Entonces aquí el año de este es 1998 y la ubicación es Leganés y la editorial es Gentice Gil. Y van a estar aquí ya y van a estar capturando. ¿Dudas, preguntas? ¿Dudas, preguntas? No. ¿Ninguna? No. Ok, entonces, ok. Bueno, entonces, si no tiene preguntas, entonces vamos a, ahorita ya se va a cerrar, ahorita ya se va a acabar. Entonces, voy a subir un archivo a la plataforma y ustedes van a acabar de capturar esta tabla. Son 10 registros que van a poner aquí y ustedes lo van a poder acomodar, ¿sí? Entonces aquí ver vista de diseño. Entonces aquí siempre hay que ver vista de diseño es para, para capturar lo que la parte de arriba, nuestros títulos de nuestra tabla, ¿sí? El código, autor y todo esto. Y ver vista hoja de datos es para capturar la información, ¿sí? La información que